Hola, buenos días. Espero estén muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con el temario oficial del curso de Cálculo 1 y el primer tema que vamos a abordar es el de inducción matemática. Entonces, el día de hoy voy a hacer una introducción un poco informal, simplemente para motivar lo que es la inducción y en el siguiente video vamos a formalizar, vamos a demostrar el teorema principal y veremos más ejemplos. Muy bien. Entonces, antes de empezar a introducir qué es el método de inducción matemática, quisiera hacer énfasis en que gran parte de lo que haremos, no solo en este curso, sino ustedes harán en casi todas las materias que lleven aquí en la Facultad de Ciencias, al menos las que dependan del Departamento de Matemáticas, van a consistir en que ustedes aprendan a demostrar y demuestren distintos tipos de resultados matemáticos. Y eso es el primer obstáculo que los estudiantes de primer ingreso tienen que enfrentar. Muchas veces nunca jamás se han enfrentado a el problema de demostrar un teorema o un resultado. Mayormente en las prepas hacen cálculos, deriva esto, integra esto, saca este límite o no sé, factoriza un polinomio, pero son problemas, digamos, muy prácticos. Una demostración requiere otro tipo de proceso mental y puede llegar a costar mucho trabajo y la dificultad principal es que no hay un método único para demostrar los resultados. De hecho, luego les comparto una página en la que hay más de 500 demostraciones del teorema de Pitágoras, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, ilustrando que hay, no es único, cuando uno demuestra algo, seguro no es la única demostración y tener la inventiva de cómo afrontar un problema, pues no es algo fácil, es algo que se gana con la práctica y solo eso. Muy bien. Eh, el método que vamos a ver, que es el método de demostración por inducción, es, yo creo, el más fácil porque es una receta de cocina. Es paso 1, paso 2, paso 3. Claro, este tipo de demostraciones solamente sirven para cierto tipo de problemas. ¿Qué problemas? Pues son propiedades que dependen de un número natural o que están en función de un número natural. Entonces voy a comenzar a escribir, ¿sí? El método de demostración por inducción se utiliza para demostrar alguna propiedad que está en función de un número natural. Y lo que queremos es ver que esa propiedad es válida para todos los números naturales. Entonces, para empezar vamos a hacer un ejemplo muy ilustrativo y muy intuitivo también. Y va a ser el siguiente problema. Sea P un polígono de n lados. Y para que no queden huecos en nuestra demostración, vamos a pedirle que sea convexo. Esto es simplemente para facilitar nuestra demostración. Entonces, sea P un polígono de n lados convexo. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué significa convexo? Convexo significa que el segmento que une cualesquiera dos vértices, del polígono, se queda dentro del polígono. Entonces, para ilustrar esta definición, déjenme hacer un par de dibujos. Un polígono convexo es, por ejemplo, cualquier polígono regular de los que seguramente, bueno, este no es regular, cualquier polígono de esta forma. Este es convexo. ¿Por qué? Porque si yo uno cualesquiera dos vértices, el segmento que los une cae dentro del polígono, ¿sí? Esto está dentro del polígono. En cambio, una estrella
Me quedó muy chuequita, pero imagínense que los lados son rectos. Una estrella es un ejemplo de un polígono, pero no es convexo. ¿Por qué? Porque si yo uno dos picos de la estrella, el segmento que los une cae fuera de la estrella. Entonces, este de aquí es convexo y este de acá es no convexo. Muy bien. Entonces tenemos P, un polígono de n lados convexo, y nuestro problema es calcular la suma de los ángulos internos del polígono. Es decir, cuánto suman todos estos ángulos. Entonces, el problema consiste en calcular la suma de los ángulos internos. Muy bien. Y ustedes me pueden decir, oye, ¿a poco eso es una propiedad que depende de n? Pues sí, yo tengo un polígono de n lados y yo quiero saber cuánto es esa suma. ¿Será posible poner esta suma en términos únicamente de n, por ejemplo? Muy bien. Entonces, el problema que queremos resolver es calcular la suma de los ángulos internos de un polígono, y quisiéramos expresar eso en términos de esta n. Entonces vamos a comenzar con el caso más sencillo, que es cuando n es igual a 3. ¿Sí? Entonces empecemos con el caso n igual a 3. Es decir, cuando tenemos un triángulo. Entonces no sé si en la prepa ustedes vieron que los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados. Y si no lo vieron, la demostración es muy sencilla. Se traza una recta paralela a la base del triángulo. Supongamos que este triángulo tiene vértices A, B y C. Supongamos que este ángulo es alfa, beta y gamma. Y entonces lo que hacemos es trazar una recta paralela al lado BC por el vértice A. Y recordamos que los ángulos alternos internos son iguales. ¿Qué significa ser ángulo alterno interno? Pues significa que si yo tengo dos paralelas y una transversal, estos dos ángulos son alternos internos y por lo tanto son iguales. Es decir, este ángulo es igual a beta. Por la misma razón, aquí tengo una recta, aquí tengo otra recta, tengo una transversal. Entonces, este ángulo va a ser igual a este de aquí. Es decir, este ángulo es igual a gamma. ¿Y qué pasa aquí? Pues yo sé que la suma de este ángulo más este debe ser 180, porque los tres forman esta línea recta. Eso quiere decir que alfa más beta más gamma suman 180 grados. Entonces, denotemos por S3, 3 del triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo, y en este caso, pues ya sabemos que S3 es igual a 180 grados. Perfecto. Entonces, ese caso lo pudimos resolver sin problemas. Muy bien. Ahora, caso 2. Este fuera caso, bueno. El caso 2 va a ser cuando n es igual a 4. Es decir, cuando estamos hablando de un cuadrilátero. Un cuadrilátero que, bueno, no necesariamente es un cuadrado o un rectángulo, un cuadrilátero convexo como este que dibujé aquí. Y supongamos que los vértices son A, B, C y D. ¿Qué hacemos? Pues reducir el problema al caso anterior. ¿Cómo es eso? Yo trazo una diagonal, como el cuadrilátero es convexo, se queda dentro de mi polígono, y esto me divide al cuadrilátero en dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo
DCB. Y para esos dos triángulos yo ya sé que la suma de los ángulos internos son 180. Eso quiere decir que la suma de este más este son 180, pero también este más este son 180. Y en total, si yo sumo los ángulos internos de los dos triángulos, habré sumado los ángulos internos del cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, en este caso, todos los que están aquí suman 180, todos los que están aquí suman 180, y por lo tanto, si S4 denota la suma de los ángulos internos del cuadrilátero, pues entonces S4 es igual a 2 veces 180 grados, es decir, 360 grados. Muy bien. ¿Y qué hacemos? El siguiente caso, pues sería cuando n es igual a 5, ¿no? Entonces, caso n igual a 5. Y en ese caso, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos un pentágono, no necesariamente regular, les digo, no estamos trabajando con polígonos regulares. ¿Y qué podemos hacer en este caso? Supongamos que los vértices se llaman A, B, C, D y E. Pues lo que vamos a hacer es trazar una diagonal. Vamos a unir dos vértices no consecutivos, de manera que dividamos el pentágono en un triángulo cuyos vértices internos sabemos que van a sumar 180 grados y en un cuadrilátero cuyos vértices ya sabemos que suman 360 grados. Y esto quiere decir que si denotamos por S5 la suma de los ángulos internos del pentágono, pues entonces S5 va a ser igual a 180 más 360, que es igual a 540. Bueno, y de esta manera, pues podemos resumir que si tenemos un triángulo, entonces la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Si tenemos un cuadrilátero, entonces la suma de los ángulos internos del cuadrilátero va a ser 360, ¿sí? Que era igual a 180 más 180. En el caso del pentágono, teníamos que los ángulos internos sumaban 540, que es igual a 360 más 180. Y uno podría continuar de esta manera. Si tomamos un hexágono, trazamos una diagonal, lo dividimos en un triángulo y en un pentágono, y entonces pues es fácil ver que la suma de los ángulos internos de un hexágono serían 540 más 180, que es igual a 720. ¿Sí? Y continuando con este proceso, pues nosotros podemos deducir el que sigue sumándole 180 al anterior. ¿Sí? Entonces, ya sin hacer muchas cuentas, de los 7 serían 900 grados y uno podría continuar. Lo interesante ahorita es encontrar cuál es el patrón que se está repitiendo aquí. Si se fijan, esto es igual a 1 por 180, este es igual a 2 por 180, este es igual a 3 por 180, este es 4 por 180. Y fíjense que este 1, este 2, este 3, este 4 se pueden poner en función del 3, del 4, del 5, del 6 respectivamente. ¿De qué manera? 1 es 3 menos 2. 2 es 4 menos 2.
3 es 5 menos 2, 4 es 6 menos 2. Entonces, si uno continúa con este proceso, uno puede conjeturar que si tenemos un polígono de calados, entonces yo conjeturo que la suma de los ángulos internos de ese polígono va a ser K menos 2 por 180. ¿Por qué? Pues porque es el patrón que se estaba repitiendo acá. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es mi conjetura. Una vez que yo conozco quién es SK, o supongo quién es SK, en realidad ya es muy fácil calcular quién sería SK más 1. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Pues trazamos un polígono de K más 1 lados. Supónganse que tenemos K más 1 lados, entonces hay K más 1 vértice, supónganse que este es el vértice 1, vértice 2, y así nos vamos, por aquí está el vértice K, y por último llegamos al vértice K más 1, ¿sí? ¿Qué hacemos con este polígono? Pues el mismo proceso que habíamos estado haciendo anteriormente. Unimos el vértice B1 con el vértice BK, y si se fijan, de esta manera separamos a este polígono en un triángulo que ya sabemos que sus ángulos internos suman 180, y en un polígono de K lados, este de aquí, que ya sabemos que sus ángulos internos suman SK, y el cual estamos conjeturando que es K menos 2 por 180. Eso querría decir que SK más 1, es decir, la suma de los ángulos internos de este polígono de K más 1 lados, debería ser, bueno, va a ser SK más 180. Y si nosotros conocemos quién es SK, si estamos seguros, por ejemplo, que SK es esta cantidad, pues entonces SK más 1 va a ser K menos 2 por 180 más 180, que es igual a, factorizamos el 180 y nos quedaría K menos 1 por 180, que no es otra cosa que K más 1 menos 2 por 180. ¿Sí? Y si se fijan, al unir este extremo de la igualdad con este de aquí, lo que obtenemos es la misma fórmula que habíamos conjeturado antes, esta de acá, pero en vez de K aparece K más 1. ¿Sí? Aquí sustituimos, en vez de K, sustituimos K más 1. Muy bien. Entonces me gustaría resaltar algunos puntos importantes de este razonamiento. ¿Qué hicimos? Primero, el primer paso fue demostrar o calcular la suma de los ángulos internos de un triángulo y demostramos que esto era 180, que si se fijan es igual a 3 menos 2 por 180. El segundo paso fue conjeturar, bueno, calculamos S4, S5 para encontrar un patrón que se repitiera, y una vez que encontramos ese patrón, conjeturamos que la suma de los ángulos internos de un polígono de K lados va a ser K menos 2 por 180. Y por último, usamos lo que ya sabíamos, de hecho, si se fijan, usamos tanto que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, como que la suma de los ángulos internos de un polígono de K lados son K menos 2 por 180, para probar. Entonces probamos que si 1 y 2 son ciertos, bueno, 1 sí es cierto porque lo probamos 2 y bien, y 2 es cierto, lo estamos como asumiendo. Entonces probamos que si 1 y 2 son ciertos, entonces SK más 1
es igual a k más 1 menos 2 por 180. Y de cualquier forma, lo que uno puede deducir es que siempre la suma de los ángulos internos de un polígono de k más 1 lados los podemos calcular con base en el polígono anterior, la suma de los ángulos internos del polígono anterior más 180. Y a nosotros nos gustaría concluir que pues esto va a suceder siempre, que en general para un polígono de n lados los ángulos internos van a sumar n-2 por 180. Muy bien. El método de demostración por inducción me dice, si tú haces estos tres pasos, es decir, demuestras para un primer caso, encuentras un patrón y supones que es cierto, y usas estos dos pasos para demostrar que entonces el patrón se repite en el siguiente paso, el método de inducción les dice, entonces esa propiedad que tú quieres probar va a ser cierta para todos los números naturales mayores o iguales que el primer caso que tú demostraste. Voy a escribirlo, mañana lo vamos a demostrar muy formalmente, ahorita nada más quiero que tengan esta idea. Entonces, el método de inducción, les digo, es una receta de cocina, ¿sí? Entonces, método de demostración por inducción. Entonces, si queremos demostrar que una propiedad se cumple para todos los números naturales o para algunos números naturales, más bien, una propiedad se cumple para todos los números naturales mayores o iguales que cierto número natural casero. En este caso, nosotros queríamos, nuestro K0 era este 3, ¿sí? Este era el K0, el primer número para el cual nosotros pudimos demostrar la propiedad. ¿Y qué propiedad era? Pues que la suma de los ángulos internos de un polígono de K lados es K menos 2 por 180. Entonces, esa es una propiedad de los números naturales. Entonces, si queremos demostrar esta propiedad, para usar inducción, para, hacer la demostración por inducción, debemos seguir los siguientes pasos. Entonces, el paso número 1 es demostrar que la propiedad es cierta para K igual a K0. Aquí déjenme poner un paréntesis. Normalmente se considera K0 igual a 1 o K0 igual a 0, pero también puede ser otro número, como en nuestro caso fue K0 igual a 3, ¿sí? Pero bueno, lo normal es empezar en 1 o en 0. Este paso se llama base o base de la inducción. Y aquí sí es bien importante, pues, encontrar la manera de demostrar, ¿sí? Necesitamos razonar, usar los conocimientos que ya sabemos, pero aquí tenemos que probarlo, convencernos de que esta propiedad es cierta para este número K0. El paso número 2 consiste en suponer que la propiedad es cierta para cierto número K. Entonces, el paso 2, suponemos que la propiedad es cierta para un cierto número natural,
¿sí? Acuérdense que este símbolo significa pertenece. Muy bien. Este paso se llama hipótesis de inducción. Y el paso 3 consiste en usar el paso 1 y el paso 2 para demostrar que la propiedad es cierta para el número natural k más 1. Entonces, se utiliza el paso 1 y paso 2. Hay veces que solamente es necesario usar el paso 2, pero en muchas ocasiones necesitan el 1 y el 2, dependiendo de qué es lo que quieran demostrar. Entonces se utiliza el paso 1 y paso 2 para demostrar que la propiedad es cierta para el número natural k más 1. ¿Sí? Ustedes suponían que era cierto para este k y ahora tienen que probar que es cierta para k más 1. Muy bien. Entonces, el método de inducción, les digo, es una receta de cocina y consiste en seguir estos 3 pasos. Si ustedes logran hacer estos 3 pasos, entonces pueden concluir que la propiedad es cierta para todos los números naturales mayores o iguales que k0. Entonces, lo pongo al final. Si logramos realizar los 3 pasos, entonces podemos concluir que la propiedad es cierta para todos, acuérdense, este símbolo significa para todos los números naturales mayores, bueno, tales que, acuérdense, este símbolo es tal que n es mayor o igual que k0. Muy bien. Aquí solamente olvidé, el paso 3 se llama paso inductivo, ¿sí? Este paso se llama paso inductivo. Resumiendo, queremos demostrar que una propiedad de números naturales es cierta a partir de cierto momento. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, demostramos que la propiedad es cierta en ese primer momento, que llamamos k0. Este paso se llama la base. El paso número 2, no hay que hacer nada, simplemente decimos, yo supongo que la propiedad es cierta para k. Y el paso 3 consiste en utilizar los 2 pasos anteriores para demostrar que la propiedad es cierta para k más 1. Si lo logramos hacer, entonces la propiedad va a ser cierta para todos los números naturales mayores o iguales que k0. Muy bien, este es el método de inducción. En la siguiente clase vamos a probar que esta receta de cocina realmente funciona. Es decir, que si nosotros seguimos estos 3 pasos, entonces sí estamos demostrando que la propiedad es cierta para todos los números naturales. Y en este video, solo para terminar, voy a hacer un ejemplo muy concreto de cómo seguir esta receta de cocina para probar una propiedad en particular. Entonces vamos a hacerlo. Y el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo clásico, de hecho muchas clases de inducción empiezan con este ejemplo, es el de la suma de Gauss. Entonces la suma de Gauss es sumar los primeros n números. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo quiero calcular cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta llegar al número n. Bueno, y nosotros vamos a probar que esta suma es igual a n más 1 por n entre 2. Se les llama suma de Gauss porque la leyenda dice que cuando Gauss, aquí hay una foto de Gauss, bueno, un retrato de Gauss que bajé de la Wikipedia. Gauss fue un matemático, físico, astrónomo, etcétera, etcétera, alemán. Y cuenta la leyenda que cuando él era un niño muy inquieto, y cuando estaba en la escuela no dejaba trabajar a la maestra y la maestra, para que se estuviera tranquilo, lo puso a sumar los números del 1 al 100. Dijo, siéntate ahí y súmame cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar al 100. Y pues Gauss, que era súper listo, dijo, mira, pongo los números del 1 al 100, pero también los puedo poner al revés.
Digamos, esta es la suma que yo quiero calcular. Pero los puedo sumar al revés, 100 más 99 más 98 más 97 y así me voy hasta llegar al 1. Y esto pues sigue siendo la misma suma. Ahora, ¿qué pasa si yo lo sumo, si yo sumo estas dos ecuaciones? Pues de un lado me va a quedar dos veces la suma y si se fijan, cada vez que yo sumo cada columna, los números que aparecen en cada una de estas columnas, 1 más 100 es 101. 2 más 99 también es 101. 3 más 98 es 101. 4 más 97 es 101. Y siempre da 101. Incluso en este último momento, 100 más 1, pues es 101. ¿Cuántas veces yo sumé 101? Pues 100 veces. ¿Por qué? Pues porque tenía 100 columnas aquí. Entonces, dice Gauss, 2 veces la suma es igual a 100 por 101. Y eso implica que la suma que yo quiero calcular, pues va a ser 100 por 101 entre 2. ¿Sí? Y el mismo razonamiento se puede usar cambiando en vez de 100. Ustedes ponen aquí n, lo voy a poner con rojo. Y entonces, al momento de voltear, tendrían n más n menos 1, más n menos 2, más n menos 3, etc. Y en este caso, cada vez que suman los dos números que aparecen en una columna, estarían sumando n más 1 más aquí tendrían 2 más n menos 1, vuelve a ser n más 1. Y así se continúan hasta llegar a la última columna, que sería n más 1. Y en este caso, pues están sumando n veces. Y por lo tanto, 2 veces la suma sería igual a n más 1 por n. Y esto quiere decir que la suma que ustedes quieren calcular es n más 1 por n entre 2. ¿Sí? Simplemente pasan este 2 dividiendo. Muy bien, este es el razonamiento que se cree que utilizó Gauss y está perfecto, ¿no? Con esto podemos sumar los primeros n números. Pero nosotros vamos a demostrar esta fórmula que tenemos aquí. Quiero que la demostremos por inducción. Ahorita ya tapé con la imagen, aquí está. Quiero que demostremos esta fórmula por inducción. Entonces, primero, observen que esta es una propiedad de los números naturales, ¿sí? Para cada número natural, la suma de los primeros n números es igual a esta formulita. Entonces, para hacer la demostración por inducción, voy a buscar pizarrón limpio y continúo. Entonces, demostración por inducción. Entonces, el paso 1, recuerden, se llamaba base. Entonces, la base. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues tenemos que demostrar la propiedad para n igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, ¿cuánto es sumar los primeros n números? Pues entonces, los primeros n números simplemente es el 1. Y esto es igual a 1 más 1 por 1 entre 2, ¿no? Es decir, n más 1 por 1 entre 2. ¿Por qué? Perdón, n más 1 por n entre 2. ¿Por qué? Pues porque la n es igual a 1. ¿Sí? Aquí estoy asumiendo que n es igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, el resultado se vale. Entonces, en este caso, el resultado se vale. Siguiente paso es la hipótesis de inducción. Entonces, escribo hipótesis de inducción. ¿Y qué quiero
hacer aquí? Pues en este paso lo único que digo es supongamos que el resultado es cierto para n igual a k. Supongamos que el resultado es cierto para n igual a k. Y aquí conviene escribir qué significa esto. Entonces vamos a poner, es decir, 1 más 2 más 3 y así hasta llegar acá es igual a k más 1 por k entre 2. Entonces, esta formulita que está aquí es la hipótesis de inducción. ¿Cuál sería el tercer paso? El paso inductivo. Entonces, lo voy a escribir en la siguiente hoja. Paso inductivo. Entonces, vamos a escribir qué queremos hacer. Entonces, necesitamos demostrar que el resultado es cierto. En este caso, el resultado es la fórmula de la suma de los primeros n números para n igual a k más 1. Y aquí conviene otra vez escribir qué significa esto. Entonces, necesitamos probar, entonces otra vez, es decir, necesitamos probar que 1 más 2 más 3 hasta k más 1, bueno, más k más 1, es igual a, ¿cómo sería la fórmula? Sería k más 1 por k más 1, que ya no me va a caber, déjenme recorrerlo, entre 2. Y aquí un poco de notación, para no estar escribiendo tantas veces, necesitamos probar, lo que lo que solemos hacer en los pizarrones de la Facultad de Ciencias es escribir P.D, que significa por demostrar. ¿Sí? Esto es lo que queremos hacer. Si nosotros logramos probar esto, ya acabamos. Entonces, ¿qué necesitamos demostrar? Pues necesitamos demostrar esta formulita de aquí. Muy bien. Ok, entonces hasta ahorita lo único que hice fue escribir lo que yo quiero hacer. Pues ahora hay que hacerlo. Entonces observen que esto se puede simplificar. Esto es simplemente k más 2 por k más 1 entre 2. Entonces yo quiero ver que esta suma es igual a este de acá. Muy bien, pues hagámoslo. Recuerden que yo tengo que usar el paso 1 y el paso 2. El paso 1 no es obligatorio, pero el paso 2 de preferencia se tiene que usar para que esto esté bien hecho. Ok, entonces, para hacerlo, observemos que 1 más 2 más 3 y así hasta llegar acá, más k más 1, se puede separar en esta primera parte que por la hipótesis de inducción sabemos que es igual a k más 1 por k entre 2, más esta parte de aquí, que pues es k más 1 simplemente. Entonces, esto es igual a k más 1 por k entre 2 más k más 1. ¿Sí? Entonces, nada más déjenme subrayar de un color. Esta suma de los primeros k números es igual a este numerito y pues el k más 1 es el k más 1. ¿Sí? Y esta igualdad sucede, observemos que esto sucede por la hipótesis de inducción. Recuerden, la hipótesis de inducción dice la suma de los primeros k números es k más 1 por k entre 2. Muy bien, pues entonces continuamos. Entonces, esto quiere decir, entonces, 1 más 2 más 3 más k más 1, pues es igual a k más 1 por k entre 2 más k más 1. Esto es justo lo que tenía aquí arriba. Y ahora vamos a multiplicar y dividir este de aquí entre 2 para poder poner todo dentro de una misma fracción. Entonces, esto es igual a k más 1 por k más 2 veces k más 1 entre 2.
Y noten que en el numerador aparece este k más 1 como un factor común. Yo lo puedo factorizar y esto me quedaría k, este k, más 2, que multiplica al k más 1 que yo factoricé entre 2. Entonces, fíjense que esta de aquí es justo lo que queríamos demostrar. Entonces, una vez hecho esto, terminamos el paso inductivo y podemos concluir, y aquí podemos usar este simbolito que vimos ayer, que significa por lo tanto, bueno, que vimos en el video anterior, significa por lo tanto, el resultado es cierto para todos los números naturales mayores o iguales que 1. Es cierto para todo n mayor o igual que 1. Es decir, si quieren terminar de escribir qué significa esto, es decir, 1 más 2 más 3 hasta llegar a n es igual a n más 1 por n entre 2. Y una vez que terminamos la demostración, ponemos un cuadradito o el símbolo que más les guste para denotar que aquí acaba la demostración. Ok, pues bueno, esta es una demostración por inducción de la fórmula de Gauss para sumar los primeros n naturales. Y con esto terminamos esta primera parte, que es simplemente una introducción al método de inducción. En el siguiente video vamos a probar que en efecto funciona y vamos a ver más ejemplos. Cuídense, espero que estén muy bien.